Hola, esto es Sofi TV, el programa de televisión por internet de sofimanía.pe a través de la mula. Gracias por estar al otro lado. Hoy tenemos varios temas bien interesantes que están además en el debate, en la agenda de la semana. Por ejemplo, sigue la controversia con respecto al tema de la ley de salud, de promoción de la salud y de la buena alimentación para niños y adolescentes. Ya ha sido aprobada, como sabemos, pero los industriales y sobre todo ellos y los anunciantes siguen dando la batalla. Estamos hoy con una nutricionista muy conocida ella, Geraldine Maurer, nos acompaña y con ella vamos a hablar paso a paso de qué son los alimentos hiperprocesados, qué califica como demasiada azúcar o demasiada sal, o qué son las grasas trans y por qué son tan malas para nuestros hijos. Hola Geraldine, gracias por Hola acompañarnos. Claudia, gracias a ti por esta oportunidad de dar a conocer más en detalle todo el tema nutricional que implica esta ley. Exactamente, hay mucha confusión, creo que hay falta de información, información que no está llegando al público de manera adecuada. Empecemos por lo primero, ¿no? Porque esta ley, de cierta manera, lo que busca es alejar los alimentos hiperprocesados de los niños, sobre todo, ¿no? Hay que tener eso muy en cuenta porque no se habla de prohibirle nada a los adultos. La prohibición es de estos alimentos dentro de las escuelas y también una restricción en la publicidad. Pero, ¿qué cosa es un alimento hiperprocesado? ¿Y todo alimento hiperprocesado es dañino para la salud? Sí, sí Claudia, es un buen punto para aclarar. Porque claro, en todo el proceso de industrialización por el que vienen sufriendo los alimentos desde hace décadas atrás, claro, se hacen con un fin de preservar un producto, ¿no? De que te pueda durar un poco más de tiempo y está bien, o sea, es excelente, todos lo usamos y a todos nos hace falta. Pero ¿qué pasa cuando clasificamos estos alimentos por el grado de modificación que han tenido? Porque tenemos alimentos ligeramente procesados que de repente solo tienen un lavado y un embolsado, por ejemplo, o un desinfectado y un embolsado para que esto tenga un tiempo mayor de vida. Pero hay otros alimentos que se denominan ultraprocesados. Este alimento ya digamos que forma a ser que es un conglomerado de otras cosas que generalmente han sido residuos de otros alimentos, a los que se les ha conglomerado y se les ha dado sabores y colores. Ya. Finalmente, uno no sabe qué cosa es ese producto. O sea, la proporción del supuesto alimento natural con respecto a todos los otros aditivos o químicos, o sea, un poco que se diluye ahí el alimento natural, o hay normalmente una presencia importante del alimento natural. No, primero que uno no sabe exactamente qué cosa es. Si por ejemplo tú te comes unos, antes no sé si existen hasta ahora los ticoticos o algunos cereales, que tú no puedes saber si son de maíz o de trigo o de avena, quizás son un mix de residuos de otros procesos de estos cereales a los que se les añaden formas, sabores y colores, ¿no? Normalmente todo artificial. Entonces vamos a tener un producto con harinas muy refinadas a los que si se dirige para niños se les llena de azúcar y se les llena de colores. Entonces, a la hora que nosotros leemos la lista de ingredientes, nos damos con la sorpresa que hay unos nombres que no podemos entender, que no comprendemos, unos nombres rarísimos y una lista como de 50 elementos. Entonces, ese es un alimento ultra procesado que dentro de las últimas recomendaciones que hacen los expertos se deben comer eventualmente. No es un producto, porque tampoco se le puede considerar un alimento que se pueda consumir diariamente, como si hoy en día sucede en las escuelas, por ejemplo, o están muy al alcance de los niños. También otra de sus características es que es súper publicitado, ¿no? Normalmente este producto es sumamente barato, y quizá el margen mayor de precio que tiene está relacionado con la publicidad tan grande que tienen estos productos. Claro, ¿no? y la venta masiva. Ahora, entonces, el producto ultra procesado es aquel que nos va a durar un montón de tiempo, ¿no es cierto? Y que tiene en su composición una serie de químicos, ¿no? Y de elementos no naturales. ¿Qué elementos suelen estar presentes en estos productos ultraprocesados y por qué son dañinos o malos si se comen con frecuencia? Claro, porque contienen primero mucho azúcar, ¿no? Y ya está comprobado que el exceso de azúcar
sí es una de las causales de los problemas metabólicos y de obesidad hoy en día, en niños y adultos. Segundo, que tiene colorantes artificiales, normalmente son derivados del petróleo, ¿no? Ni siquiera son naturales, porque en países europeos, en muchos de ellos, ya se prohíben todo tipo de colorantes artificiales porque estos han demostrado ser cancerígenos en animales de laboratorio, ¿no? Y por supuesto que ya los han prohibido para el consumo humano, entonces se prefieren solo los colorantes de origen natural en muchos países. En nuestro país no hay ese tipo de restricciones y bueno, tampoco es que creo que hayan muchos estudios o mucha investigación, fiscalización cuando llegan estos productos del extranjero o se preparan acá, a ver qué cantidad de metales pesados pueden tener estos colorantes de tipo artificial. Estamos hablando de alto en azúcar, colorantes derivados de petróleo, saborizantes, ¿no? Artificiales también. Químicos también. Así es, y conservantes. Y también fíjate que, haciendo un paréntesis, hay muchos estudios que también hacen una relación bien directa con este tipo de productos llenos de azúcar y colorantes, con la hiperactividad en los niños, con los problemas de atención en los niños. Entonces acá tenemos un doble factor muy, muy negativo, justamente para que estos alimentos se vendan en las escuelas. Ahora, la gente parece no estar muy consciente o no querer terminar de creer que lo dañino que realmente son estos alimentos o estos productos, quizás porque es invisible toda esta carga artificial que hay y porque, digamos, los problemas no se dan de inmediato, ¿no? O sea, claro, se dan en el tiempo y poco a poco, paulatinamente, claro, ¿no? Yo estoy segurísima de que si uno ingiriera una de estas cosas y el efecto fuera inmediato, pues obviamente ningún claro, padre le daría eso a su hijo, claro, ¿no? No sé si podemos ver, ya Marco, este video que grafica muy bien el tema del azúcar. Por ejemplo, ¿cuánta azúcar es mucha azúcar y cuánta azúcar contienen normalmente estas botellas de gaseosas que los niños toman una al día en el Perú casi, ¿no? Es importantísimo, sí. Según la encuesta global de salud escolar del 2010 aparece que más del 56%, el 56% de alumnos consume más de una gaseosa al día. El 56% de alumnos en el Perú toma una o más gaseosa diariamente. Y eso ya es un factor negativo para que la tiene varias onzas de azúcar en su contenido. Ahora, esta encuesta global de la salud escolar es una encuesta realizada en el 2010, me dices, por la Organización Mundial de la Salud con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud del Perú. Del Perú. Esos son datos oficiales. Datos oficiales, exactamente. ¿Está ahí el videito? Ahí está. No, el otro ya, Marco. El del azúcar. Sí, es como decíamos. Ahí está. Sí. Vamos a verlo un momentito. ¿Por qué se comería 16 paquetitos de azúcar? Lo que no sabe la gente es que cuando se toma esa cantidad de botella de soda, de gaseosa, se está tomando los 16 paquetitos de azúcar, exactamente, ¿no? Ese es el problema. Ahora, y claro, y no es que te lo tomas una vez cada 3 meses, ¿no? La gente los consume con mucha frecuencia, en parte por la, digamos, practicidad, la comodidad de la vida moderna y por este bombardeo publicitario que definitivamente no te dice qué tan malo es lo que estás consumiendo. Claro, ¿no? claro. Pero ¿por qué es malo tanta azúcar y cuánta azúcar es considerado, o sea, cuánto más de azúcar es considerado fuera de lo saludable? Por ejemplo, para los refrescos, lo ideal es tomar, por ejemplo, una cucharadita por vaso. Y en general acostumbrar el paladar a consumir bien bajo de azúcar, porque es una cuestión de costumbre también. Uno se va acostumbrando a comer cada vez más dulce, más dulce, más dulce, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones más saludables resaltan el 5% de azúcar dentro de las calorías, por darte un ejemplo Pero, por ejemplo, ¿no? en un vaso, porque hay quienes defienden estos productos tratando de equipararlos con, por decir, el jugo de naranja. O las frutas, que en general tienen azúcar, obviamente. Claro, pero no se puede comparar, por ejemplo, el azúcar contenida en estos alimentos también de fácil acceso como los alimentos naturales, porque no tenemos, digamos, un límite para consumir alimentos naturales. Estos no están dentro de la ley
porque son alimentos nutritivos, que tienen vitaminas, minerales. Claro que tienen un poco de azúcar porque necesitamos un poquito de azúcar, pero no en las cantidades como las que hemos visto en esta bebida gaseosa, por ejemplo, ¿no? Esa cantidad digamos, tan grande de azúcar. Para consumir esa cantidad de azúcar con jugo de naranja te tendrías que tomar un cajón de azúcar, sí, pues más un cajón de naranjas o algo así, sí. Algo que es totalmente improbable. Pero además, tú me comentabas que las gaseosas, los jugos, incluso el frití y todo este tipo de bebidas envasadas, tienen ácido fosfórico. Exacto. O sea, no es solo el azúcar lo que hace daño. Exactamente. ¿Qué cosa hace el ácido fosfórico en la salud? Bueno, el ácido fosfórico descalcifica. Entonces, cada vez que un niño o un adulto se toma una bebida gaseosa o casi todas las bebidas envasadas contienen ¿Y los jugos en caja también? También, muchos de ellos lo tienen. Ya. Son acidulantes. A veces vienen con otros nombres como hexametafosfato de sodio, nombres rarísimos donde nunca lo podrías ubicar, o acidulantes, ¿no? Y estos son como unos quelantes cuando los tomas, entonces captan tu calcio, magnesio y zinc y te desnutren, imagínate. O sea, cada vez que un niño toma una bebida gaseosa se desnutre un poco. De los huesos, ¿no? Y uno lo que quiere es que al contrario, que los niños estén bien nutridos, porque además, por ejemplo, de consumir calorías vacías con ese tipo de comida, se desnutren. En vez de optar por un jugo de naranja que tiene vitamina A, vitamina C, tiene azúcar, tiene un poco de fibra, y eso va a recalcificar nuestro organismo por el consumo de frutas y verduras, hace que uno pueda tener mayor densidad ósea, por ejemplo. ¿Y el tipo de azúcar es distinta del azúcar que hay en las frutas, que el azúcar refinada de los productos industriales? Es muy parecido. El efecto del cuerpo termina siendo el mismo si las proporciones fueran similares, digamos. No es parecido, porque digamos que estos alimentos también contienen fibras. ¿no? Los naturales. Los naturales. Contienen agua, fibra, vitaminas, minerales. Entonces, por ejemplo, si me como una manzana, también el índice glicémico va a ser mucho menor. ¿Qué es el índice glicémico? Es digamos... Una medida del azúcar. Exactamente. En la sangre cuando comes un alimento comparado con el azúcar, que es 100. Entonces, si me como una cucharada de azúcar, voy a tener 100. Y si me como una manzana voy a tener 20, por decirte. Entonces, eso genera un impacto para la salud bien importante porque hace que uno no eleve mucho la insulina en la sangre, que es uno de los factores principales de la generación de diabetes. Porque hay también un factor genético, de predisposición genética en la diabetes, pero que puede ser gatillado, digamos. Pero el 90% tiene que ver con tu estilo de vida. Con el estilo de vida. El 90%, exactamente. ¿Con qué comes? Cómo es tu vida, qué hábitos alimenticios tienes. Para hacerlo fácil para la gente, o sea, ¿por qué tomar azúcar frecuentemente, mucho azúcar, se convierte en diabetes? O sea, ¿va creando una resistencia al páncreas, una cosa así? Sí, porque va elevando muchísimo la insulina en la sangre, ¿no? Y esto y genera esta resistencia a la insulina junto con la obesidad. Normalmente viene junto con el tejido adiposo. Cuando uno empieza a engordar mucho, pongamos 10, 15, 20 kilos, ya va a haber una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces va a haber mucha insulina, pero no es una captadora de glucosa. Bueno, y es cierto que uno no muere de diabetes, pero sí su calidad de vida se restringe bastante, ¿no? Claro, y el hecho de tener mucha insulina en la sangre permanentemente por el factor de obesidad y los malos hábitos hacen que el cuerpo esté todo inflamado y eso predispone a la enfermedad cardíaca. Uno empieza a generar ya daño cardíaco y también cáncer. O sea, estas dos enfermedades se disparan con la insulina muy elevada. Solo para terminar, el tema de las grasas trans, del que se ha hablado mucho también. ¿Qué cosas son las grasas trans? ¿Están en los alimentos ultraprocesados? ¿Están también, por ahí algunos dicen, en la leche materna o en las carnes? Sí, mira, la grasa trans es una grasa industrial, así la podemos denominar, ¿no? Es una grasa que primero fue un aceite y luego pasó por la industria, se calentó mucho y por un proceso se vuelve hidrogenada y como una manteca sólida. Y esto es muy dañino para el corazón y también se ha identificado como un alimento que causa cáncer. Entonces, lo consumimos en muchos alimentos envasados porque las galletas, muchos panes, los bizcochos, todo tiene esta margarina y no nos damos cuenta, ¿no? Ni nos imaginamos que esto puede tener grasa trans. La margarina que se usa para untar en casa también. Otra fuente de grasa trans son los alimentos fritos. Por eso todo lo inmerso en aceite es muy dañino, ¿no?
Uno, porque cuando ya la grasa, los aceites, se les eleva mucho la temperatura, se convierten en trans, cuando quizás no lo eran antes, o era una proporción muy pequeña. Entonces imagínate, todos estos aceites que preparan todos estos bocaditos fritos. Hay que evitar, ¿no? entonces, Claro. ese tipo de alimentos, sobre todo de una manera continua Y o es bien frecuente, engañoso, ¿no? porque ahí juegan con un tema del redondeo de cifras. Por ejemplo, un producto dice que es una fritura que está inmersa en este aceite que te comento que es full grasa trans, y dice 0 grasa trans en el paquete, y es imposible. Ah, sí, No, es no imposible. me digas, yo estoy comprando productos que dicen 0 grasa trans. No, pero estas cosas son frituras, Ah, ¿no? ok. Papitas Pero fritas, ahora hay tortis. productos importados, galletas que dicen 0 grasa trans. Nacionales también, Claro. me parece que recién algunos están comenzando Sí, a habría que ponerlo. mirar qué tipo de aceites usan, ¿no? Si son importados, posiblemente sea Ya. verdadero. Acá Pero si hay son mucho engaño en sí, este tipo es de cierto, y etiquetado. poca Entonces, fiscalización. Pero en todos estos chisitos, papitas o tortis que son fritos, bueno, los chisitos no sé si son fritos, es imposible que no estén usando grasa es trans. imposible porque ya el aceite, que es muy usado, muy recalentado, ya es Se grasa trans, es un convierte en tóxico eso. prácticamente. Entonces, como es una cantidad bien pequeña, son como 25 gramos, ponte que hay 0.5 de grasa trans y las demás grasas son distintas. Entonces dice, por ejemplo, por decir algo, 3 gramos de grasas y 0 grasa trans. Claro. Pero como es 0.5, lo redondean a 0. Pero si yo me como ¿En 100 serio? gramos, me Pero estoy comiendo 2 gramos. eso es una burla. Ya, pues es que eso dice la norma, que Increíble, digamos, ¿sí? Por eso es increíble. que se está tratando de que se etiquete grasa trans. ¿Qué es Sí. lo que están haciendo en Chile? Acaba de salir aprobada esta ley que desde el año pasado estaba justamente en el Congreso, el Ejecutivo la devolvió para que hiciera unos arreglos y la acaban de promulgar precisamente para que no se venda comida chatarra en los colegios, Claro. para que no se, para que se restrinja la publicidad a niños igual. Y bueno, y una serie de otras cosas. La rotulación, por ejemplo, en la que debe figurar alto en calorías, alto en sal, alto en Claro, azúcar, como un semáforo. ¿no? De una manera que la gente pueda entenderlos. Solo para terminar, ¿la leche materna tiene grasa trans? ¿Las carnes Ya. tienen grasa trans? Mira, la leche materna naturalmente no tiene grasa trans. Va a depender de lo que come la mamá para que su leche tenga grasa trans. Si la mamá va a comer margarina y ese tipo de grasas tipo Le va a pasar fritura, al le niño. va a transmitir a su bebé ese tipo de aceites. Entonces, si la mamá sí lleva una dieta saludable, libre de grasa trans, su leche no va a tener grasa trans porque es exclusiva de los rumiantes, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, las carnes sí pueden tener en la grasa frita. Podrían, sí, claro, si se eleva la temperatura de las grasas, ¿no? Muy, Correcto. muy pequeñas cantidades. Y la leche también contiene, pero pequeñas cantidades de grasa trans. Verdad, verdad. Bueno, muchas gracias por habernos Gracias a ti, iluminado Claudia. un poco Muchas en este tema el día de gracias. hoy, Geraldine. Muchas gracias Nos a estamos ustedes. reencontrando. Gracias. Gracias. Volvemos, no se muevan porque vamos a seguir hablando de temas de salud con respecto a la prueba que se hizo Angelina Jolie, BRCA1 y BRCA2. ¿Qué mujeres califican para hacerse ese tipo de prueba y una posible mastectomía, que es, como ya sabemos, la extirpación de los senos? No somos todas, solo algunas que cumplen algunas características, entonces para que usted se quede tranquilo, escuche lo que tiene que decir en un momento más el especialista en mamas y oncólogo, el doctor Raúl Velarde de la Liga Peruana contra el Cáncer. Volvemos en segundos.